Buenas tardes, yo soy el doctor Alfredo de la Fue, soy neurólogo, me dedico a la sección de neurootología en FLENI, eso es la sección dedicada al trastorno del equilibrio, vértigo y mareos, y la charla de hoy se dedica o está enfocada en los pacientes con vértigos. La idea es hacer una revisión de las causas comunes y la forma de resolverlo. Muchas gracias. En realidad, para empezar a hablar de equilibrio o vértigo, hay que entender de qué depende nuestro equilibrio o el equilibrio de los humanos, ¿sí? Aunque el ejemplo esté en un elefante. El equilibrio depende generalmente de lo que denominamos sistemas, ¿sí? Dentro de estos sistemas están involucrados los oídos, ¿sí? El sistema visual, por supuesto, y yo usé la palabra periférico, pero en realidad eso quise nominar a lo que depende de las piernas, de las articulaciones, de la fuerza muscular, y en medicina eso se denomina propiocepción, que es esa función de referencia de los pies o las piernas en el espacio. Y dentro de la interpretación de cada uno de estos sistemas, cuando me refiero al oído, me refiero a su porción no de audición, sino de equilibrio, que es la función laberíntica, digamos. Con respecto a la interpretación de estos sistemas, por supuesto que la integridad o la información que llega de ellos la interpreta el cerebro, ¿sí? Y dentro del cerebro hay estructuras que son protagonistas, dentro de ellas es el cerebelo, ¿sí? Los pacientes no nos van a decir en la consulta: doctor, tengo un trastorno visual y por eso vengo a la consulta, o tengo un trastorno en la propiocepción, sino que la palabra comúnmente referida es estoy mareado, ¿sí? Esa palabra, la verdad que en medicina es bastante ambigua, o en medicina o en la vida cotidiana. Cada uno de nosotros, si decimos qué nos parece o definimos como mareos, cada uno va a dar una interpretación muy distinta de la misma palabra, ¿sí? Nosotros, como especialistas en el área, o cuando un paciente consulta por mareos, en realidad queremos saber cuál es la causa o motivo de eso, ¿sí? Antes, dos palabras más de los mareos. La verdad que esto es el comentario que le hice recién al señor. Muchas veces el paciente con mareos, antes de llegar a la consulta con neurotología, ha visitado por lo menos a 4 especialistas. Un clínico seguro, un traumatólogo, probablemente haya ido al kinesiólogo para masajes, ha ido a un departamento de urgencias a consulta, ha ido a varias consultas sin resolver el tema con la queja de mareos, ¿sí? Eso es realmente bastante común. Incluso la forma muy común de resolver esto es que se le dé un tratamiento, pero sin un diagnóstico de por qué recibe ese tratamiento. Eso es lo que nosotros llamamos un medicamento sintomático. Se le puede haber dado dramamine, betahistina, lo que sea, sin un diagnóstico, solamente tratando de paliar la queja o los síntomas en esa consulta. Y eso hace que el paciente siga con la dolencia, ¿sí? Porque muchas veces los medicamentos no resuelven el problema, ¿sí? Y eso trae algunas consecuencias, porque estar mareado, depende de la magnitud, hace que uno condicione su vida cotidiana, ¿sí? Y probablemente evite o deje de hacer cosas por esta consecuencia, ¿sí? Volviendo a la interpretación de la palabra mareos, nosotros queremos saber si el paciente que viene a la consulta con esta palabra, podemos tratar de descifrar si realmente lo que tiene es vértigo, o lo que tiene es un trastorno del equilibrio, que lo denomina mareo, o el mareo se debe a algo que los médicos llamamos presíncope, que es la sensación de que se va a desmayar, que eminentemente va a perder la conciencia, o denominado normalmente presión baja, ¿sí? Y eso puede deberse a otras causas médicas, ¿sí? Y no por un trastorno ni del sistema visual, ni propiocepción, ni del cerebro. Puede ser incluso por fármacos, o por una baja en el azúcar. En los pacientes con diabetes pueden dar mareos, ¿sí? Pero no ser por un problema específico, sino un efecto adverso de fármacos, o una mala regulación de la presión arterial. Un ejemplo clásico de esto es el mareo cuando uno se incorpora de forma repentina. Eso se ve que con la edad es mucho más marcado o acentuado, y tiene que ver con un reflejo que puede estar un poco enlentecido, que es que normalmente cuando nos incorporamos, lo que fisiológicamente debe ocurrir es que aumente la presión y el pulso de forma inmediata. Si esto no es así, puede haber, justamente por una disminución de la presión arterial transitoria, la sensación de mareos o que vamos a perder la conciencia sin llegar a hacerlo, ¿sí? Que eso ya se denominaría síncope, y puede dar mareos de forma recurrente. Y en la gente mayor la causa más común por lejos es la deshidratación. Cuando uno va cumpliendo años se va perdiendo la sed
Y entonces, si no tenemos sed y de por sí ya no nos hidratamos por costumbre, es muy posible que tengamos mareos por eso, ¿sí? Además de la lista de fármacos, nuevamente insisto en lo mismo. Y hay algo que se denomina psicofisiológico, en realidad es para englobar a varias entidades, ¿sí? El paciente puede referir que está mareado por un trastorno bastante común, que puede ser marearse en autos, barcos, etcétera, que eso se denomina cinetosis, que es una mala adaptación al movimiento y probablemente sí sea un trastorno crónico, ¿sí? Y otras veces, por eso usamos la palabra psicofisiológico, es que el paciente tuvo un vértigo, probablemente se haya autolimitado, pero quedó con muchas consecuencias psíquicas o muchos condicionamientos por esto, y eso es la consecuencia emocional del cuadro, y es a veces más invalidante que el propio cuadro de vértigo en sí. Y la idea es que ahora tomamos la máxima cantidad de herramientas para entender lo que son los trastornos del equilibrio y del vértigo. Esto es lo que habíamos hablado de la definición, y lo que a veces entendemos como trastorno del equilibrio o desequilibrio, que es el término que usamos, es cuando el trastorno se percibe al momento de caminar. El paciente típicamente nos va a decir: mi mejor momento es estar en la cama estoy perfecto. Cuando salgo, cuando me muevo, ahí es donde siento mareo y prefiero estar en la cama, ahí estoy perfecto. Bueno, eso que no es asociado a la crisis de vértigo es un trastorno del equilibrio, ¿sí? Y la idea es tratar de encontrar qué pueden ser las causas de esto. Para eso, para entender el desequilibrio, en este esquema hablamos de que el equilibrio comienza en los pies. Los pies a nosotros nos van a dar referencia de dónde estamos en el espacio. Si esa información no existe, ¿sí?, o está disminuida, el paciente va a sentir que cada vez que tenga que subir un escalón, o cruzar un cordón, o girar, o caminar de noche, no va a tener referencia de dónde están sus pies en el espacio, y no va a saber con qué profundidad usar los pies en las escaleras o cordones, ¿sí?, que siempre prefiere tener un apoyo por no tener esa referencia. Otras veces puede decir que tiene las piernas débiles y uno lo revisa y su fuerza muscular realmente está bien, pero lo que él siente al tener esta insensibilidad en sus pies es que parece que no tiene fuerza, pero es porque no sabe la referencia de estas piernas en el espacio, y puede dar la sensación falsa de que en realidad es una falta de fuerza, ¿sí? Cuando pasa esto, lo que termina ocurriendo es que el equilibrio tiene algo que se llama dependencia visual. ¿Qué significa? Termina reemplazando esta información que no está con la vista. Y si la vista no está, porque cerró sus ojos, porque está en un lugar oscuro, o porque se levantó a la noche para ir al baño, ahí va a estar magnificado su trastorno del equilibrio, porque si no tengo información de los pies y no tengo la referencia visual, probablemente empeore mi equilibrio y eso sea un motivo común de caídas. Nuevamente volvemos al ejemplo de que uno se levanta a la noche para ir al baño, no enciende las luces, y esto puede ser un motivo de caída durante la noche, ¿sí? En cambio, si el trastorno del equilibrio es un trastorno debido a los oídos, o al laberinto por decirlo así, el trastorno del equilibrio suele ser con lateralizaciones, ir hacia un lado o hacia el otro. Eso es debido a trastornos del equilibrio por un problema laberíntico, ¿sí? Centrándonos en el problema en las piernas, ¿sí?, esto puede ser debido a las causas comunes, son los síntomas que decimos recién: insensibilidad al caminar, falta de referencia de los pies en el espacio, lo de los cordones y escaleras. Y este consejo que damos nosotros es que si encontramos esto como problema, hay que reeducar al paciente, que si llega a levantarse a la noche, que encienda las luces, que evite manejarse en lugares oscuros, y de ser así, que trate de tener una referencia siempre con luces, porque su equilibrio empieza a depender de la vista. Dentro de las causas, usé el término neuropatía porque es una causa de englobar esto, pero puede ser un trastorno osteoarticular o de debilidad. Hay causas que son bastante comunes, ¿sí? Algo que lo tiene la mayoría de la población, que puede ser la diabetes, sobre todo cuando la diabetes tiene muchos años de evolución, puede comprometer los nervios periféricos. La función de los nervios periféricos es la sensibilidad, que dijimos que era importante para el equilibrio, la fuerza muscular, los reflejos, ¿sí? Eso es la función de los nervios periféricos. Si están afectados, por ejemplo, por una enfermedad común como la diabetes, puede tener consecuencias en el equilibrio. Además, hay enfermedades crónicas que pueden dañar los nervios, y de los trastornos nutricionales, sobre todo cuando faltan vitaminas del complejo B, ¿sí? El alcohol es un tóxico para el sistema nervioso central y también incluye al sistema nervioso periférico con una neuropatía, ¿sí?
Y dentro de los tóxicos hay algunos ejemplos de tóxicos que pueden dañar los nervios, pero el ejemplo más severo es aquel paciente que tuvo una enfermedad grave, por ejemplo, que requirió quimioterapia. La consecuencia de haber salvado su enfermedad grave es que puede dejar como daño, un daño irreparable en los nervios por la toxicidad de ese fármaco, ¿sí? ¿Cómo resolvemos si llegamos a hacer al diagnóstico de que el problema del equilibrio es por esto? Resolviendo, tratando la causa, encontrándola primero, por ejemplo, y después hay ejercicios de kinesiología que son específicos para esto. Dijimos que depende de la fuerza muscular, de las articulaciones y de esta referencia en el espacio. Hay ejercicios especiales de kinesiología que apuntan a mejorar esto. Y lamento comunicar que muchas veces estos trastornos son irreversibles. O sea, se hace el diagnóstico de que esta sea la causa y lo que uno apunta es a tratar de reeducarse, a adaptarse a este trastorno de equilibrio, porque muchas veces no es reversible, ¿sí? Dependiendo de la causa. Y cuando hagan kinesiología van a ver que algunas plataformas son móviles, ¿sí? O ejercicios de fortalecimiento muscular para adaptarse a esto. Este es un caso clínico que vimos acá en Fleni. En este caso la consulta de mareo fue por un trastorno de equilibrio de 2 años de evolución. Y lo importante de este video es para que vean que esta marcha era bastante irregular. Los pasos incluso se entrecruzan, ¿sí? Y algo que es muy o de mayor exigencia son los giros. Y cuando esta mujer gira, van a ver que tiene que reequilibrarse rápidamente. Esto porque los trastornos de equilibrio tienen o pueden ser por una causa neurológica, ¿sí? Como habíamos dicho, el que interpreta todo esto es el cerebro, y a veces los daños difusos, como ven acá, que este es el tronco cerebral, pueden dar consecuencias muy importantes en la marcha, como vimos, ¿sí? Que es un patrón un poco distinto a lo que puede esperarse uno por un trastorno en las piernas, ¿sí? A veces el trastorno de equilibrio es por algo neurológico, ¿estamos? En este caso, las alteraciones difusas de la sustancia blanca cerebral, la causa más común son las isquemias silentes o el compromiso de la microcirculación por la hipertensión arterial. La hipertensión arterial de forma silente puede dar estos daños y puede condicionar el equilibrio, ¿sí? Casi todos estos problemas son en los adultos mayores, ¿sí? No usamos la palabra viejos o ancianos, porque los neurólogos nos defendemos que siempre dicen que vemos pacientes viejos. En realidad los tratamos muy bien y se considera eso a partir de los 75 años, pero en este estudio se vio que a partir de los 70 años los trastornos de equilibrio ocurrían casi en 1/3 de los pacientes, y si esperábamos más tiempo, o sea, a los 80 o 90 años, prácticamente la mitad de los pacientes tienen trastorno de equilibrio. O sea que es una patología muy común, ¿sí? Y la diferencia entre los adultos mayores o ancianos con respecto a los jóvenes es que este trastorno cuando empieza suele quedarse. O sea, no es como el adulto joven o en los jóvenes, que suele ser un trastorno generalmente transitorio y que puede resolverse. Generalmente en los adultos mayores esto no suele ser la evolución, ¿sí? Esta presentación, ¿sí?, es bastante clara de lo que continúa, que es el paciente con vértigo. ¿Cómo definimos vértigo? Vértigo es la ilusión de movimiento. El paciente percibe que todo lo que está a su alrededor está en movimiento y no puede tener una referencia de eso. Por eso se llama ilusión de movimiento. Esto además, uno tiene que saber cuál puede ser la causa o motivo. Una forma de pensarlo es el vértigo en realidad es el síntoma de algo. Muchas veces el paciente va a consultar a una guardia y viene a consulta con nosotros diciendo tengo síndrome vertiginoso. En realidad lo que nos está devolviendo es solamente la definición de lo que le está pasando. Síndrome vertiginoso es tener la ilusión de movimiento, la trastorno de la marcha o inconvenientes para deambular o la inestabilidad para caminar, asociado a lo que se llaman síntomas autonómicos. Los síntomas autonómicos denominamos a la sudoración, náuseas, vómitos, que suelen acompañar, y todo eso junto, los síntomas autonómicos, la dificultad para caminar y la ilusión de movimiento, es lo que se llama vértigo o síndrome vertiginoso. Pero no le están diciendo la causa, solamente la interpretación de lo que pasa, ¿sí? Una forma de interpretarlo bastante acotada es: los vértigos pueden ser agudos, esto es un vértigo que comienza y se sostiene en el tiempo, dura horas o días. Puede ser recurrente, típicamente suele durar minutos a horas, resuelve y vuelve, o sea, este es un cuadro recurrente. O un vértigo denominado posicional,
que es el vértigo que se reproduce con los cambios de posición, típicamente suele durar segundos o menos de un minuto, pero suele ser la causa más común de vértigo que recurre, ¿sí? La idea es, con algunos casos, entender la evolución o la interpretación de cada uno de ellos. En este caso es una mujer que consultó de 69 años, que tenía episodios breves e intensos de cesación de giro, que recién dijimos que eso sería la definición de vértigo, que estos ocurren hace una semana, que típicamente ocurren al levantarse o acostarse, y que desde que tiene esto evita dormir de su lado derecho. Entonces, si entendemos lo que está pasando, incluso el primer día tuvo vómitos. Tiene vértigo con los cambios de posición, aparentemente sobre todo cuando se gira hacia su lado derecho, y al primer día esto le produjo vómitos. Esto, la mayoría de las veces, cuando los pacientes consultan por esto, nos dicen que esto es de origen cervical. ¿Por qué? Porque en realidad la reproducción del cuadro con el movimiento, principalmente de la cabeza, asocian al movimiento del cuello, va a ir a la consulta de urgencia, probablemente le den un miorelajante y siga con el cuadro, porque en realidad esto no es de origen cervical. Generalmente los médicos no tratamos de ser tan contundentes, no existe el vértigo cervical, la verdad que de existir existe, pero realmente es muy raro, no va a más del 1% de los casos de origen cervical como problema, ¿sí? Lo que termina pasando es lo siguiente: los vértigos se reproducen por movimientos de la cabeza, en todos los casos, y lo que termina uno haciendo es condicionando, para no tener síntomas, no mover la cabeza. Entonces eso nos contractura, nos pone cada vez con menor movilidad, con dolor, pero no es el origen del cuadro, ¿sí? Puede tener dolor cervical, puede tener menor movilidad cervical y puede tener una contractura bárbara, pero no es el origen del cuadro, es una consecuencia de tener vértigo, ¿sí? La causa más común de este vértigo se explica de esta forma. Este es un esquema de los laberintos del oído. Esta es el caracol o cóclea y este es el laberinto. Dentro del laberinto está esta estructura que se llama utrículo, y dentro del utrículo están estas partículas que los médicos llamamos otocoñas y vulgarmente se lo conoce como otolitos. La función de los otolitos es censar movimiento, ¿sí? En este caso lineal, no importa, pero lo anormal es que pasa como este esquema. Cuando están sueltos o libres, por una cuestión de gravedad, ¿sí? Uno está durmiendo, por gravedad migran a este conducto que se llama conducto semicircular, y cuando se levanta la mañana siguiente empieza con vértigo. Y cada vez que se mueva, las partículas van a hacer este movimiento, se van a desplazar, y el paciente cada vez que se mueva va a tener vértigo, ¿sí? Ese vértigo suele durar segundos. En nuestro centro la media es, hicimos un estudio de todos los pacientes que hicimos una videohistamografía con esto, es de 24 segundos. Por definición es menos de un minuto, ¿sí? Pero es breve. Este tipo de vértigo se pone en evidencia por una maniobra médica que la denominaron estos autores, y es tomar al paciente de la cabeza y pedirle que mantenga los ojos abiertos mientras queda con la cabeza colgando. Eso, si es el cuadro, lo que yo hago es lo siguiente: desplazar las partículas de acá a la posición más declive de este conducto. Voy a reproducir los síntomas de vértigo, y además de eso yo voy a estar mirando siempre los ojos, y esto también se puede hacer con un equipo, ¿sí? Que se llama videonistagmografía, que sería el registro de los movimientos de los ojos durante esta maniobra, que es como este ejemplo, es una lente cerrada, que tiene unas lentes en su interior, y hacemos la misma maniobra que vimos recién, pero con esta lente colocada, ¿sí? Que esto sería, además, aporta de que tenemos un registro objetivo de lo que está ocurriendo, de la severidad de los síntomas, incluso se puede documentar la resolución posterior. Uno hace un tratamiento, lo controla con esto y queda grabado que el paciente está fuera de síntomas. Esto, con una breve latencia, el paciente va a sentir vértigo, y lo que uno ve en los ojos es esto. Esto es lo que los médicos llamamos nistagmo. Si a alguien le ha pasado, van a ver que nosotros como médicos le vamos a estar todo el tiempo mirando los ojos. No es para ver ni el maquillaje ni las pupilas, sino que vamos a estar buscando esto, que los médicos llamamos nistagmo. Y la verdad que es muy importante porque el nistagmo tiene valor localizador, ¿sí? De acuerdo a la dirección de este nistagmo, uno puede saber dónde puede estar el problema, ¿sí? Y vieron como este ejemplo que duró pocos segundos y remitió. Eso es un vértigo posicional paroxístico benigno, y la B larga de benigno viene porque uno, cuando hace el tratamiento, vuelve el paciente a estar como antes, normal o como sea, digamos, ¿sí? La forma de tratar esto es con una forma física, y es reacomodar las partículas en su lugar. Y la forma de hacerlo es con esta maniobra que se llama maniobra de Epley, que lo que hace es
recorrer ese conducto, como vimos, hasta que las partículas vuelvan al lugar donde corresponden, ¿sí? Que se llama utrículo. Esto es así, vuelvo al principio, uno hace esta maniobra, cabeza colgando, gira en el lugar y vuelve a girar la cabeza, es para que las partículas vuelvan acá, ¿sí? Ese es el movimiento que uno ve. Ese tratamiento es efectivo en el 80% de los casos. Con una sola maniobra el paciente queda libre de síntomas, ¿sí? Hecho en manos expertas, la efectividad puede ser mayor. Y lo que dice la Academia Americana de Neurología es que para este trastorno no hay evidencia de tomar ningún fármaco. El tratamiento de esto es físico y se resuelve de forma física y no con fármacos, ¿sí? Vuelvo a insistir que cuando llegan a la consulta ya han tomado al menos 2 fármacos seguros, ¿sí? El relajante muscular y el Dramamine de cabeza, que lo han tomado, ¿sí? Esto es la causa más común de vértigo en todo el mundo, ¿sí? Al día de hoy todavía sigue viendo pacientes que tienen esto por meses, años, hasta que llegan a la consulta, y como vieron, aparentemente se resuelve de forma fácil. ¿Qué ocurre? También este ejemplo que vimos, el caso se resolvió. Sí puede resolverse solo. Esto se ve que más o menos lleva 10 días, 14 días, puede resolverse solo, a veces un poco menos. Pero si uno dice al paciente, bueno, espere que se le va a ir solo, en realidad lo que termina pasando es que a veces no es así y el paciente termina haciendo toda una consecuencia por esto, duerme con más almohadas, como no quiero mirar a la derecha, tiene almohadones para la derecha, o sea, tiene la casa toda equipada para no tener vértigo a la hora de dormir, y la verdad que consultar y resolverlo en 1 minuto y medio, antes que esperar que se vaya solo, prácticamente es absurdo hacer eso, pero vemos que hay gente, o porque no tiene diagnóstico, o porque no se resolvió en la consulta en su momento, hace un acondicionamiento de su casa para dormir muy importante. Y lo que habíamos hablado al principio de las consecuencias que esto trae, este vértigo, o si no se resuelve, o porque a veces, de acuerdo al número y tamaño de partículas que se liberan, los síntomas pueden ser muy violentos, y el paciente realmente después evita hacer esto, y eso se llama vértigo fóbico, que es tratar de nunca más repetir esto. Termina moviéndose como un robot, uno hace las maniobras, esto no tiene nada, pero quedó con ese recelo de volver a que esto le vuelva a pasar. Esto también se ve, y por eso tratamos de que la consulta sea rápido, porque si uno ve que tiene un problema, se resolvió rápido, es muy difícil que tenga tanto consecuencia corporal, ¿sí? o física o emocional, ¿estamos? La verdad que la mayoría de las veces este tipo de cuadros no sabemos por qué es, pero en los jóvenes las 2 causas más comunes son los traumatismos de cráneo y las migrañas. En cambio, en los adultos, un motivo suele ser una teoría entre la vitamina D, el calcio, las hormonas, la menopausia y las mujeres, porque estas partículas son de calcio y aparentemente la descalcificación que trae la consecuencia hormonal en las mujeres podría predisponer a que esto sea más común en mujeres. También es verdad que el oído con el tiempo envejece y esto es un material gelicoso que mantiene las partículas adheridas y probablemente cambie su propiedad química con los años, ¿sí? Y a veces puede ser consecuencia de una enfermedad del oído. O sea, el oído se enfermó por una neuritis vestibular o por una enfermedad de Meniere y eso predispone a que se desprendan los otolitos. Pero eso es por una enfermedad de ese laberinto, ¿sí? Pero la verdad que la mitad de las veces no se sabe por qué es. Y eso trae una consecuencia que puede ser impredecible cuando pueda volver a ocurrir. Pero si el paciente sabe lo que es, sabe cómo se soluciona, la idea es que consulte rápido y se vuelva a resolver si llega a repetirse. Hay alternativas diagnósticas a esto, ¿sí? A veces estos vértigos posicionales son de origen neurológico y no por otolitos. Y es que cuando uno hace esta maniobra, la dirección del nistagmus no es la que uno espera. Otras veces el alcohol puede dar vértigo posicional. Y esto tiene que ver con que el alcohol cambia la propiedad química del líquido endolinfático, ¿sí? Pero eso en la intoxicación aguda, por supuesto, se resuelve con café y dormir. Y en los casos crónicos, la verdad que a veces el alcohólico crónico con pocos niveles termina intoxicándose y la verdad que el cese del alcohol ayuda a no tener vértigo posicional, pero no es por otolitos. La verdad que la migraña puede dar vértigo y mareo, pero no suele ser este caso tan típico. El migrañoso suele tener vértigo posicional, pero se le va en un día, a veces una vez y se le va. La evolución del cuadro posicional migrañoso es distinto a esto que explicamos, que suele durar varios días, a veces dura más tiempo y queda muy convaleciente, y por supuesto siempre son más jóvenes. La migraña como síntoma posicional es un poquito distinto, ¿sí?
O a veces nosotros cuando hacemos la maniobra vemos un nistagmus raro y eso a veces es con resonancia normal, no es neurológico, sino un mal funcionamiento por la migraña. Y a veces la intolerancia al movimiento, porque la función de los laberintos del oído es que trabajen en simultáneo, los dos iguales, y sensa el movimiento de la cabeza. Yo estoy haciendo una maniobra de un movimiento amplio y rápido, en realidad lo que hago es poner en evidencia que los laberintos de ese paciente no están normales. Y va a sentir un mareo vaído, pero no vértigo ni nistagmus como dijimos, pero es porque los laberintos no funcionan bien. Ahora igual lo vamos a entender mejor. Hay otras causas de esto. Ahí está ahora una pregunta. Sí. Hay quien experimenta, luego de una marcha prolongada, una sensación de que se... Sí, va a continuar con el movimiento de la que va hacia adelante. Sí. Exclusivamente esa sensación. Tiene que compensar, porque si no, va a caer. Hay varias justificaciones para... para... Una marcha prolongada. Nada. Sí, hay varias justificaciones de eso. Uno tiene que ver que la marcha y sobre todo eso, que es una reequilibración rápida, requiere de buen funcionamiento de todos estos sistemas. 3 o 4, o sea, 4 del cerebro y la función de oídos, etc. La adaptación rápida a detenerse es que todo esto tenga que ajustarse de inmediato. Un motivo posible puede ser incluso estas pequeñas lesiones de sustancia blanca. A veces se ven en los pacientes que tienen hidrocefalia, que es el aumento de la presión del líquido suprarraquídeo. Es que el lóbulo frontal, que es el que controla rápidamente, hace controles o ajustes de la marcha, no lo puede hacer. Cuando son por lesiones pequeñas es porque la comunicación se entorpece, se hace más lenta entre las neuronas, y un ajuste rápido, que es detenerse de inmediato, lo hacen más lento. A veces ocurre cuando hay otras consecuencias en ese cerebro, y a veces es una cosa de una mala adaptación de estos sistemas y no tiene que ver con una lesión cerebral, digamos. Ocurre también durante la marcha. Es que tiene que ser durante no solamente al detenerse, sino durante. Por eso, el ajuste de la marcha depende de estos sistemas. Y si es un desorden en este eje vertical, adelante o atrás, la verdad que muchas veces puede ser algo más bien neurológico. Hay que ver el estudio del cerebro. Vértigo recurrente, vamos a dar el ejemplo más común. En este caso, un hombre que tuvo una sordera súbita, que eso es la pérdida de la audición de por lo menos 30 decibeles, en este caso en el oído derecho. Después quedó con acúfenos o zumbidos de ese oído, pero no eran permanentes, sino que cambiaban en su intensidad. Ese mismo año después tuvo vértigo, que duró varias horas y era muy sintomático. Esto nos referimos a las náuseas, vómitos, etc. En el 2010 volvió a repetir un episodio de vértigo y además antes de esta crisis tuvo sensación de plenitud aural, oído tapado ocupado, y que aumentó la intensidad de los acúfenos. Se los resumo, este es un caso de un hombre que tenía síntomas cocleares, o sea, audición, zumbidos, sensación de oído tapado ocupado, vestibulares, equilibrio, vértigo recurrente que duró minutos a horas. La causa más común, lejos de tener síntomas cocleares, vestibulares, que fluctúan en el tiempo y que tienen crisis recurrentes, es la enfermedad de Meniere, ¿sí? El Meniere es la consecuencia del mal manejo de los líquidos en el propio oído. Eso se llama hidrops endolinfático, y el problema es un problema dinámico que tiene que ver a consecuencia de cuanto más o menos líquido tenga, más o menos síntomas va a tener. Y si no recibe un tratamiento o no se controla, esta enfermedad tiene un curso progresivo y el paciente puede perder audición y equilibrio de forma permanente. Por supuesto, la importancia del reconocimiento precoz, porque tiene un tratamiento, y el tratamiento es para evitar, como este ejemplo, que el oído trabaje así, lleno de líquido, como esta presentación, ¿sí? Eso, el oído no está preparado para manejarse así y puede dañar de forma permanente, como dijimos, la audición y el equilibrio. La forma de diagnosticarlo es haciendo una audiometría, que el paciente va, o probablemente le pidamos varias audiometrías, porque si su audición fluctúa, tener una audiometría normal no hace que tenga o que no tenga Meniere, porque en ese momento puede estar normal, y en la siguiente demostrar que tiene cambios, ¿sí? Así que probablemente se repita la audiometría. Hay un estudio un poco más especial que se llama electrocochleografía, que es dar un estímulo en la membrana timpánica. Eso hace una respuesta, y cuando hay exceso de líquido, esa respuesta se modifica y se puede medir de esa forma. Y con el estudio de videonistagmografía, el paciente
le van a poner esta cámara como vimos, y además, estando acostado, van a hacer como si fuese un lavaje de sus oídos, y lo que uno espera con eso es la respuesta vestibular. ¿Qué significa? Voy a comparar la respuesta en el oído derecho con el oído izquierdo, y si la respuesta es normal, significa que los laberintos trabajan bien, o no. Si no es así, la computadora nos va a decir cuánto menos responde ese laberinto, ¿sí? Entonces, como dijimos que tenemos que poner en evidencia síntomas cocleares y vestibulares, audiometría y videonistagmografía para estudiar las dos porciones del oído. Y si me estoy pasando por alto una alternativa diagnóstica, que tenga un tumor del nervio, etc., probablemente al inicio del cuadro hagamos una resonancia con contraste para ver los oídos y que ese nervio esté indemne y no pasar por alto otro diagnóstico, ¿sí? Esto es una audiometría típica. En el Menier se comprometen lo que se denominan sonidos agudos, ¿sí? Que es cuando ve la audiometría hacia su izquierda, y el tratamiento es lo que siempre le digo a los pacientes: cuando tenemos este diagnóstico, lo que ocurre, se cree que hay una predisposición genética o individual y que en algún momento de su vida esto se pone en evidencia, me refiero al Menier, y el oído solo ya no puede manejar su propio líquido, ¿sí? Si no lo ayudamos, va a continuar este proceso de síntomas cocleares y vestibulares de forma fluctuante, y la forma de ayudarlo es con una dieta, restringiendo la sal, evitando comidas que de por sí tengan mucho contenido de sodio, y dando un fármaco específico para esto que se llama betahistina. La betahistina es un fármaco que hace que se fabrique menos líquido endolinfático. Si se fabrica menos chance de que se acumule, y así logramos controlar la enfermedad. La verdad que no es la única cosa que sea así tan simple, dar el fármaco y la dieta y nada más. Algunas veces necesitamos que los pacientes que no responden agregar diuréticos. Los diuréticos tienen la contra de que son de respuesta sistémica o general. En cambio, la betahistina actúa prácticamente exclusivamente en los oídos, y dar un diurético estamos esperando síntomas corporales a consecuencia de esto, ¿sí? No solo aumentar el ritmo diurético, sino que puede bajar la presión arterial sistémica, y yo quiero bajar solamente la presión del oído o del líquido endolinfático, ¿sí? Además, el Menier es una enfermedad que suele tener bastante repercusión por la parte emocional. Para entenderlo así, es un sistema biológico que ya no funciona bien, y si además lo sometemos a estrés, un sistema biológico bajo estrés no trabaja bien. Así que por más que seamos muy buenos con la dieta, con la medicación, podemos tener crisis de vértigo o perder audición por estar sometidos a estrés. Así que el estrés es parte de la resolución del cuadro. ¿Estamos? Hay alternativas a este cuadro que no sea Menier. La verdad que lo que más se parece a esto es tener migraña denominada vestibular, que son estos pacientes que tienen dolor de cabeza y pueden tener vértigo recurrente. A veces pueden tener síntomas auditivos, pero la verdad que la migraña vestibular no produce secuelas en la audición. Puede haber subido, pero la audiometría prácticamente siempre se mantiene normal. Así que eso ayuda a despejar el terreno. Y algo raro es que el paciente tenga la mala fortuna de tener isquemias recurrentes y que siempre el síntoma sea vértigo. La verdad que es muy raro, pero es una cosa a tener en cuenta, y a veces, o probablemente las primeras consultas se hagan estudios circulatorios de Doppler vaso de cuello, resonancia, despejando esta posibilidad, ¿sí? ¿Podría aclarar un poquito lo que es la migraña? Sí, en realidad la migraña como problema se lo conoce que produce dolor de cabeza. La verdad que la migraña a veces puede dar síntomas distintos al dolor de cabeza. Si bien la migraña como problema suele dar síntomas de dolor más algún plus, molestan luces, ruidos, náuseas, vómitos, aumenta el dolor de cabeza con el movimiento, pero hay una entidad que sobre todo nosotros vemos que se llama migraña vestibular, y es que cuando hay síntomas vestibulares, dijimos vértigo, trastorno del equilibrio, etc., de forma, investigando todo, no hay otra forma de justificarlo, y termina siendo el culpable la migraña. ¿Cómo lo podemos resolver? Dando una medicación preventiva o medidas higiénico-dietéticas para no tener más migrañas, ¿sí? De esa forma no debería tener más vértigo. Ese es el tratamiento que sería el mismo a dar tratamiento para el dolor de cabeza. Lo que entendemos es que ese caso, en vez de tener una crisis de dolor de cabeza, estaría teniendo crisis de vértigo como equivalentes migrañosos. O sea, ese día en vez de tener un dolor de cabeza, tuvo vértigo, ¿sí? Ahora hay otro problema, y es cuando el vértigo comienza, ¿sí? Y se comporta como sostenido. Esto, por supuesto, que es un motivo de consulta a una urgencia, y lo que suele ocurrir, o el caso típico, es las primeras horas o días el vértigo es continuo y muy validante. El paciente prefiere
ni moverse, porque si es a punto de partida de un problema laberíntico y la diferencia en función de uno a otro es muy importante, cada vez que el paciente se mueva va a incrementar sus síntomas. Entonces el paciente prácticamente no quiere moverse, porque cada vez que se mueva va a sentirse peor aún. Además de que todo está girando, si se mueve gira peor, y vomita, y la está pasando realmente mal. Eso suele ser así los primeros 2 días. Después, con el tiempo, lo que va quedando es la consecuencia de esto, que es el trastorno del equilibrio, y que se va a incrementar con el movimiento, porque tendríamos que entender que si termina siendo por un problema laberíntico, los laberintos tienen que trabajar simétricos. Si se daña uno de forma abrupta, ¿sí?, de acuerdo a lo importante de este daño, ya sea por inflamación o algo circulatorio, hasta que vuelva a nivelarse, cada vez que yo lo ponga a trabajar, que es censar movimiento, el paciente va a tener síntomas. Mover la cabeza, agacharse, moverse, caminar, va a tener por un problema vestibular, ¿sí? Tiene una diferencia entre un laberinto con respecto al otro, y se pone en evidencia en la vida cotidiana con el movimiento, ¿sí?, sobre todo de la cabeza. La pregunta del millón es si este vértigo puede ser un ACV. La verdad que el paciente que lo ha pasado en ese momento cree que se está por morir en ese mismo instante, porque es un síntoma realmente violento, ¿sí?, es muy invalidante y cree que le está pasando algo serio, o si no es una ACV, tiene un tumor, acá dice, acá algo me está por pasar ya. Casi todos van a la guardia en ese momento, y la verdad que sí, como poder ser una ACV puede ser, pero para tranquilidad, igual sigo diciendo que vayan a la guardia, es raro que sea por una ACV. Y hay algunos estudios médicos que nos ayudan a tratar de diferenciar si esto es una ACV o no. Incluso hay algo que probablemente, o que alguien consultó por esto, o lo asistieron por vértigo. Hay una maniobra semiológica que es movimiento de la cabeza, ¿sí? La verdad que este movimiento de la cabeza, lo que uno espera, como este ejemplo, que los ojos se mantengan siempre firmes, ¿sí?, cuando uno mueve la cabeza. Se vio que haciendo esto en un departamento de urgencias, ¿sí?, y los ojos no se mantienen quietos, se mueven cuando uno mueve la cabeza, eso se atribuye a un problema en el oído. ¿Por qué la importancia de esto? Incluso en los departamentos de urgencia de Estados Unidos, lo que hacen es hacer esta maniobra con una video, ¿sí? Eso se llama video impulso cefálico, y es para no dar un tratamiento como si fuese una ACV a un vértigo del oído, que no tiene por qué recibir trombolíticos, y es porque si yo hago esta maniobra con esta computadora y es normal, ese vértigo puede ser una ACV y haría el tratamiento con trombolíticos como tiene que ser. En cambio, si la maniobra es anormal, eso casi siempre se atribuye al oído y no tendría que darle tratamiento como una ACV. O sea, eso es a grosso modo como uno puede en el momento de urgencia definir si ese paciente tiene un vértigo por un problema en el oído o por un vértigo por una ACV, ¿sí? Además que se puede hacer una resonancia para diferenciar las cosas, ¿sí? Además del típico análisis de sangre, en el momento se puede hacer una videoestomografía con pruebas calóricas o la audiometría para denominar lo que se llama laberintitis, que sería, además de los síntomas de vértigo, tener síntomas auditivos en forma aguda, eso se llama laberinto y puede ser una laberintitis. Lo que no es una ACV, la causa más común de esto, es tener un problema viral, o sea, un vértigo agudo por un cuadro viral. Una explicación que se suele dar es que por una infección viral reciente o por estrés, o a veces no sabemos, más o menos se vienen un tercio de las cosas, un tercio hubo una situación estresante, una infección viral reciente, o un tercio a veces no sabemos por qué, ocurre este vértigo. Y hay una teoría que dice que puede ser la reactivación de un virus latente de la familia herpes. Ese virus está latente, que muchas veces puede dar el herpes labial, ¿sí? Pero cuando se reactiva en el nervio, de acuerdo a la importancia con la cual se despierta, la importancia de los síntomas o de la inflamación. Un nervio inflamado no trabaja bien y hasta que no se desinflame no volvemos a estar normales. Lo normal es que eso ocurra en semanas, el paciente vuelve a estar normal. Algo que empezó muy fuerte, después va diluyéndose y suele resolverse. Y eso es de acuerdo a la importancia de la inflamación inicial. Si arrancamos de una inflamación leve, el cuadro en poco tiempo va a estar bien, y lo contrario, si empezamos muy severo, es muy posible que la recuperación sea mucho más difícil, ¿sí? La consecuencia de la menor función laberíntica, todos los trastornos de equilibrio van a ser hacia el lado del problema. Como en este ejemplo, cuando caminemos vamos a caernos hacia ese lado, si cerramos los ojos nos vamos a caer hacia ese lado, o sea, todo lo que ocurra va a ser
hacia el laberinto dañado. Porque sería el ejemplo típico de un avión que pierde un ala y queda así. Bueno, esto es así. Si yo no vuelvo a nivelar ese avión, voy a tener trastorno de equilibrio hasta que no lo vuelva a nivelar. Y este es un ejemplo de lo mismo. Este paciente van a ver que cuando quiere pararse, se va siempre hacia su lado izquierdo. Y en este caso nos ayuda a saber que es un cuadro viral porque tiene una simetría facial, que los médicos llamamos eso parálisis facial. Tuvo la mala fortuna que la inflamación no solo fue en el nervio del equilibrio, que se llama neuritis vestibular, sino en el nervio facial. ¿Sí? Eso tiene un nombre médico, se llama Ramsay-Hunt, y esto es un cuadro bien viral. ¿Sí? Como ven, tiene trastorno del equilibrio y tiene algo que ahí se ve poco, que se llama nistagmo. Eso nos ayuda a saber que este cuadro fue, por ejemplo, viral. Una consecuencia de tener vértigo es esto, ¿sí? Y es que los pacientes con vértigo no pueden mantener firmes sus ojos, ¿sí? Y eso trae una consecuencia en la vida cotidiana que van a ver que esto, como dice acá, que está sacado de internet, eso a veces hace que cuando tiene un vértigo agudo, hasta que no se recupere, le pedimos a los pacientes que no manejen, porque puede pasar esto. No van a tener firmes sus ojos, sobre todo ante movimientos de la cabeza, y eso es muy peligroso para la conducción vehicular, ¿sí? El tratamiento de este vértigo agudo, ¿sí? Si consultan precozmente, el uso de corticoides hace que la evolución se acorte, o sea que los síntomas de inflamación sean de menor tiempo de evolución, y en ese momento es muy posible que le den sí el Dramamine o Relividan para el malestar, pero la idea es que como estos fármacos son sedantes, o sea, yo tengo una diferencia entre un laberinto y otro. Yo doy un sedante como el Dramamine al sano, lo inhibo para que se equipare con el enfermo, pero ese equilibrio farmacológico iría en contra de la recuperación después, porque yo quiero que se nivele, pero si yo lo hago frenando al sano, ya empiezo mal. Así que tratamos de que esto sea el menor tiempo posible, solo los primeros días y nada más. Y lo que es importante es hacer la terapia física de rehabilitación vestibular, que es una terapia especial que no se hace en cualquier centro o no cualquier kinesiólogo lo sabe realizar. ¿Hasta ahora una pregunta o algo? Sí, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el síndrome vertiginoso, que yo lo vi ahí, y el síndrome de Meniere? En realidad, dentro de la síntomas o espectro de manifestaciones del Meniere incluye el vértigo. Los pacientes con Meniere van a tener, como dijimos, síntomas atribuibles a la porción auditiva del oído y síntomas atribuibles a la porción vestibular. Así que van a tener vértigo recurrente, incluso con el tiempo pueden quedar con desequilibrio permanente y menor audición. Eso es la evolución del Meniere. ¿Alguna otra pregunta? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Vos dijiste que por causa de Meniere puede venir el paroxístico. Sí, es verdad, sí. Al revés también, o sea, podés tener un paroxístico y después hacer un Meniere. En realidad es mala fortuna primero, y segundo, la causa más común de vértigo sigue siendo el vértigo posicional paroxístico benigno, y el Meniere suele siempre comenzar con síntomas denominados cocleares. Es excepcional que un Meniere comience con síntomas de la otra porción que llamamos vestibular. Sería raro empezar al revés, como sería tu ejemplo, digamos. Empezar con vértigo y después agregar los síntomas del oído. Suele ser al revés. Primero empezar con menor audición, zumbidos, audición fluctuante, y con el tiempo agregar los síntomas de la otra porción que sería vértigo o inestabilidad o desequilibrio. Pero en medicina no siempre es todo tal cual el libro. Hay excepciones de Meniere que son puramente o más vestibulares que cocleares, pero no es lo que uno espera, digamos. Y te quería hacer otra pregunta respecto a esto. Puede decir que en el Meniere cae la audición, la audiometría da que cae del lado que tenés el Meniere. Sí. ¿Puede ser que haya un Meniere donde la audiometría caiga en los dos? ¿En los dos oídos? Sí. La verdad que típicamente el Meniere es unilateral, pero en la evolución o con el correr de los años puede ser bilateral, pero nuevamente es excepcional que de entrada sea bilateral. Una opción para explicar eso es que tenga un daño en los oídos por tóxicos, sería haber recibido un ototóxico, como a veces son los antibióticos, etc., y pueden dar un daño coclear y vestibular, aunque la verdad que estos antibióticos suelen dar un daño más en la porción del equilibrio, que es una hipofunción de los dos laberintos por un fármaco tóxico,
¿sí? Pero esa es una opción de explicar, o si no, que tengo un Menier bilateral. Normalmente la estadística dice que a los 10 años, ¿sí?, hasta un 30%, a veces 50% de los pacientes pueden tener síntomas de los dos oídos. Espero que la estadística sea menor, pero a veces es así. Doctor, yo le quería preguntar, la prevención, por ejemplo, para una persona por el tiempo, ¿no?, por el pasaje del tiempo, ¿no?, ¿cuál debe ser? En realidad, como habíamos dicho al principio, si bien independiente de que tenga o no tenga vértigo posicional o lo que sea, la verdad que las recomendaciones de la incorporación lenta de la cama, no hacerlo bruscamente, uno ahí ya está evitando una causa muy común de desvanecimiento o casi desvanecimiento o de caídas, y es por levantarse anoche, por ejemplo, para ir al baño. Es verdad que a veces uno tiene que ir al baño y puede no hacer o respetar eso de hacerlo en tiempos, pero eso es una recomendación muy firme para esto, digamos. Y la otra, no es que somos imprescindibles, pero la verdad que si el síntoma han consultado a varios médicos y no tiene solución, la verdad que vale la pena hacer una consulta con neurotología para tener un diagnóstico exacto de por qué tuvo mareos o vértigo, y no seguir dando vueltas o atribuyendo a sus cervicales o a otra dolencia, porque evitamos tiempo y a veces o hacemos el diagnóstico muy avanzado o llegamos más tarde, o a veces no podemos saber por qué tiene síntomas, ¿sí? Así que preferimos que haga la consulta especializada. Ahora yo digo, el equilibrio, Sí. ¿cómo lo pueden cambiar? No todos son prevenibles, digamos, pero sí hay algunas recomendaciones con respecto al equilibrio. Primero, hay lugares que siempre van a ser vulnerables: escalones, escaleras y giros. En esos lugares uno tiene que prestar la mayor atención, porque es donde uno puede perder la reequilibración, ¿sí? Que sería como un ejemplo que dijo el caballero, que a veces uno, cuando tiene que rápidamente adaptarse, pierde eso y oscila. Si esa oscilación es muy amplia, puede perder el equilibrio. Así que eso, desde ya, que son lugares de máximo cuidado. Lo mismo ocurriría, por una cuestión lógica de la edad, que uno va perdiendo visión, es que los lugares oscuros tengan que tener máxima alerta, ¿sí? Y otra recomendación importante para estos mareos a veces inespecíficos: la hidratación es importante, y siempre repasar qué fármacos recibe, a ver si realmente vale la pena tomar todos los arsenales de remedios que recibe o no, porque algo que por ahí pasó por alto y es muy común es tener mareos por fármacos. Que traducen. Claro. Sí, es una cosa a tener muy en cuenta, que a veces termina siendo un efecto adverso, una toxicidad del remedio que está recibiendo, y solamente con cambiarlo por otro con la misma efectividad no tiene mareos.